Dentro de este caso, vamos a encontrar como primer punto identificar cuáles son los sujetos procesales. En este caso, los sujetos procesales son aquellas personas o entidades que tienen una intervención dentro del proceso judicial, pero no necesariamente en una posición de conflicto directo. Dentro de los sujetos procesales del caso número 3049-17 EP vamos a encontrar al demandante. En este caso, tenemos a José Santiago Báez Melo, es quien presenta la demanda por el pago de haberes laborales en contra de la compañía EKR Iberoamericana S.A. Los demandados: IKR Iberoamericana S.A. es la empresa demandada, que es representada por su gerente general Eduardo Jarques Verges. Vamos a encontrar obligados solidarios, esto es de acuerdo al artículo 36 del Código de Trabajo, Fabián Carrillo Jaramillo. Él estuvo como obligado solidario al ser director financiero administrativo de la compañía IKR Iberoamericana. Y demandado obligado solidario también tenemos a Santiago Edmundo Granda Merchán. Accionantes en acción extraordinaria de protección tenemos a José Santiago Báez Melo, Fabián Carrillo Jaramillo y Santiago Edmundo Granda Merchán, quienes interponen la acción extraordinaria de protección en contra del auto de la emisión del recurso de casación. También vamos a encontrar como sujetos procesales a las autoridades judiciales, el cual está conformada por el doctor Hernán Salgado Pesantes, el cual es el presidente de la Corte. Vamos a encontrar en este caso, a la doctora Carla Andrade Quevedo, el cual es juez constitucional, al igual que Ramiro Ávila Santa María, Carmen Corral Ponce, ¿verdad? Entre 8 jueces más. También como sujetos procesales tenemos a los abogados defensores, que aunque también podemos decir es parte en cuanto en su rol de representación, el abogado es considerado un sujeto procesal en la medida en que tiene la función de asesorar y defender a la parte representada. Hechos relevantes: los accionantes alegaron vulneración de varios derechos constitucionales, como el derecho al debido proceso, la defensa, a ser escuchados en igualdad de condiciones, la tutela judicial efectiva, la seguridad jurídica y los derechos laborales y de seguridad social. La Corte Constitucional determinó que la jueza de primera instancia actuó correctamente al invalidar la comparecencia de la parte demandada por no cumplir con los requisitos legales. Además, la Corte validó la inadmisión del recurso de casación por no cumplir los requisitos formales establecidos en el COGEP. En resumen, la Corte concluyó que no hubo violación a los derechos fundamentales de los accionantes, pues el incumplimiento de los requisitos procesales fue responsabilidad de ellos. Encontramos los principios procesales aplicados en el artículo 4 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccional y Control Constitucional. En este proceso se aplicaron los siguientes principios. 1. Debido proceso. En todo procedimiento constitucional se respetarán las normas del debido proceso prescritas en la Constitución y en los instrumentos internacionales de derechos humanos. 2. Aplicación directa de la Constitución. Los derechos y garantías establecidas en la Constitución y en los instrumentos internacionales de derechos humanos serán de directa e inmediata aplicación por y ante cualquier servidora o servidor público, administrativo o judicial, de oficio o a petición de parte. 3. Gratuidad de la justicia constitucional. El acceso y el servicio de la Administración de Justicia Constitucional es gratuito, sin perjuicio de la condena en costas y de los gastos procesales a que hubiere lugar de conformidad con el reglamento que la Corte Constitucional dicte para el efecto. 4. Inicio por demanda de parte. Salvo norma expresa en contrario, los procesos se inician por demanda de parte. 6. Dirección del proceso. La jueza o juez deberá dirigir los procesos de forma activa, controlará la actividad de los participantes y evitará las dilaciones innecesarias. En función de este principio, la jueza o juez podrá interrumpir a los intervenientes para solicitar aclaraciones o repreguntar, determinar el objeto de las acciones, encauzar el debate y demás acciones correctivas, prolongar o acortar la duración de la audiencia. 8. Doble instancia. Los procesos constitucionales tienen dos instancias, salvo norma expresa en contrario. 9. Motivación. La jueza o juez tiene la obligación de fundamentar adecuadamente sus decisiones a partir de las reglas y principios que rigen la argumentación jurídica. En particular, tiene la obligación de pronunciarse sobre los argumentos y razones relevantes expuestas durante el proceso por las partes y los demás intervinientes en el proceso. 14. Subsidiaria. Se tomarán en cuenta los demás principios procesales establecidos en la legislación ordinaria, en la medida que sean compatibles con la naturaleza del control constitucional. Buenas noches, compañeros. Bueno, a mí me ha tocado sobre la sentencia emitida por los jueces que conocieron la causa. Con fecha 15 de septiembre de 2021, la juez ponente Carla Andrade Quevedo
dictó su decisión en la cual desestimó la acción extraordinaria de protección presentada por los accionantes, confirmando que se había vulnerado sus derechos al debido proceso, a la defensa y a ser escuchados de igualdad de condiciones. La Corte determinó que la jueza de la unidad judicial actuó a la ley al invalidar la comparecencia de la parte demandada por no presentar la documentación adecuada. Desestimación de la acción. La Corte desestimó la acción extraordinaria de protección presentada por los accionantes EKR Iberoamérica S.A. y otros por considerar que no se vulneraron sus derechos al debido proceso, a la defensa y a ser escuchados en igual de condiciones. Contexto procesal. La sentencia se refiere a un proceso laboral en el que se alega el incumplimiento de derechos constitucionales por la parte de la Unidad Judicial de Trabajo y la Corte Nacional de Justicia. Los accionantes argumentaron que no se les permitió presentar a su defensa adecuadamente al debido a la invalidación de su comparecencia por no cumplir con los requisitos de la Procuración Judicial. La fundamentación. La Corte explicó que el debido proceso garantiza que todas las partes tengan igualdad de condiciones para presentar sus argumentos y ser escuchadas. Se constató que la parte demandada no cumplió con los requisitos procesales, lo que llevó a la jueza a declarar la nulidad de lo actuado, justificando así la decisión en base a la normativa vigente. Bien, a mí me ha tocado el quinto punto, que vamos a hablar sobre la resolución emitida por la Corte Constitucional. Y bueno, la Corte Constitucional, tras un exhaustivo análisis, resolvió en el caso número 3049-17-EP en 10 puntos claves. En el segundo punto tenemos la conducta judicial de Emerson Giovanni Curipayo Ulloa. En esta se declara que incurrió en el dolo al aceptar la medida cautelar 23281-2022-05925, así afectando sentencias condenatorias ejecutoriadas. En otro punto tenemos la notificación al Consejo de Legislatura. En este se dice que se notificará al Consejo de Legislatura para que inicie el procedimiento correspondiente basado en el dolo declarado. Como otro punto tenemos la notificación a la Comisión de Compilación y Unificación de la Corte Nacional de Justicia para que se adopten las acciones necesarias conformadas a la ley. Como otro punto tenemos investigación de Byron Michael Orejuela Aguilar y Jenny Zoraida Galarza. El Consejo de Legislatura debe resolver el sumario administrativo contra Orejuela Aguilar e investigar a Galarza por no admitir denuncias contra Curipayo Ulloa. Otro punto nos refiere sobre la remisión a la Fiscalía. En este se dice que se remite el expediente a la Fiscalía para investigar al posible delito de prevaricato. Bien, como penúltimo punto tenemos la capacitación en ética judicial, en donde se ordena la capacitación en ética judicial a los jueces y operadores judiciales sobre la aplicación de las garantías jurisdiccionales con un informe de cumplimiento en 90 días. Y como último punto, tenemos la incorporación de la sentencia en programas de formación judicial. La sentencia debe ser incluida en los programas de formación de la Escuela de la Función Judicial con un informe de cumplimiento en 20 días. La sentencia fue aprobada por unanimidad por el Pleno de la Corte Constitucional el 28 de febrero del 2024. A mí me ha tocado la parte del análisis constitucional. La Corte Constitucional del Ecuador, en la sentencia número 3049-17-EP, analiza si se vulneró el derecho al debido proceso en las garantías de defensa y a ser escuchado en el momento oportuno en igualdad de condiciones, dentro del proceso laboral por pago de haberes laborales. Los derechos constitucionales involucrados son el derecho al debido proceso, que garantiza a las partes en un proceso judicial la oportunidad de ser oídas, presentar pruebas y argumentar sus pretensiones en igualdad de condiciones. Se ve vulnerado cuando una de las partes se encuentra en estado de indefensión. El derecho a la defensa permite a las partes acceder al sistema procesal para hacer valer sus derechos presentando pruebas, impugnando resoluciones e interponiendo recursos dentro de los plazos y términos establecidos. Derecho a ser escuchado. Garantiza que las partes puedan expresar sus argumentos y presentar pruebas que respaldan sus pretensiones ante los tribunales en igualdad de condiciones. Como análisis de la Corte concluyó que la sentencia de primera instancia y el auto de inadmisión del recurso de casación no vulneraron los derechos al debido proceso, a la defensa ni a ser escuchado de los accionantes. La jueza actuó conforme a la ley al declarar la nulidad de la comparecencia de la parte demandada por no cumplir con los requisitos legales. La falta de comparecencia fue atribuida a la negligencia de la parte demandada, no a la jueza. Además, la Corte validó la decisión del conjuez de inadmitir el recurso de casación por incumplir requisitos formales, sin afectar el derecho a la defensa. Bueno, como conclusión, la Corte Constitucional del Ecuador, en la sentencia número 3049-17-EP, establece que el derecho a la defensa y a ser escuchado no implica que las partes deban obtener siempre una respuesta favorable a sus pretensiones, sino que se les garantice obtener siempre la oportunidad de ser escuchadas y presentar sus argumentos dentro del marco legal. En este caso, la Corte concluyó que las decisiones judiciales impugnadas no vulneraron los derechos constitucionales de los accionantes, ya que las mismas se basaron en el ordenamiento jurídico y en el incumplimiento de los requisitos procesales por parte de los propios accionantes.
A continuación está la bibliografía en la que nos basamos.